Cuarentenias. Bueno, intenté grabarles esta clase adentro con lluvia y con veladores y qué sé yo. Por ahí aparezco hablándome a mí misma desde adentro, pero la voy a grabar de nuevo porque salió espantosa. Vuelvo al ciclo reproductivo y como verán, vuelvo todo el tiempo al ciclo reproductivo y vuelvo todo el tiempo a remarcarles que estamos hablando de lo que pasa cuando ocurre una fecundación y cómo las generaciones se van dando por ciclos sucesivos de fecundación, ¿sí? Ploidía, haploidía, diploidía. Ploidía es el número de cromosomas que hay en la célula, que es diferente el que hay en las gametas del que hay en los individuos. Y el que hay en las gametas es exactamente la mitad del número de cromosomas que hay en los individuos. Tenemos entonces los cromosomas en pares. Los cromosomas de ese par, por ejemplo este que es el par 2, ¿sí? Van a tener los mismos genes alineados y ordenados de la misma manera. Son cromosomas homólogos. Pueden tener alelos diferentes. No todas las especies tienen determinación genética del sexo, lo vamos a ver después, pero ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, de que el sexo de las tortugas está determinado por la temperatura a la que se desarrollaron los huevos. Pero el resto de las especies que son de reproducción sexual y que tienen determinación genética del sexo van a tener algún gen que está ubicado en un determinado cromosoma y que va a funcionar como interruptor. Todos los cromosomas que no son los que participan de la determinación del sexo, se conocen como autosomas. Mientras que esos cromosomas que le va a estar indicando al individuo cuál es el sentido en el que se tiene que desarrollar, si va a ser como macho o como hembra, se van a llamar par sexual o cromosomas sexuales. Entonces, todos los cromosomas que no pertenecen al par sexual se llaman autosomas, se conocen como autosomas. Y al conjunto de todos los cromosomas que son típicos de una determinada especie, es decir, los autosomas más el par sexual, lo llamamos cariotipo, carios de núcleo, ¿sí? El tipo de núcleo, cómo va a estar formados los núcleos, cuál va a ser la composición a nivel de cromosomas de los núcleos de una determinada especie. Nuestra especie tiene 23 pares, la mosca drosófila tiene 4 pares y otras especies tienen otro número diferente. Cada especie va a tener entonces una determinada composición de cromosomas, va a haber un número determinado de cromosomas, esos cromosomas van a ser siempre iguales, o sea, los cromosomas del par 1 siempre van a tener el mismo tamaño, los mismos genes ordenados de la misma manera. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de mi libro de recetas? Que tenía las recetas y si nosotros pensamos en toda la serie, toda la edición, ¿sí? Toda la tirada que hizo la editorial en su momento de este libro, todos los libros van a tener las mismas recetas ordenadas de la misma manera. Supongamos que algunas copias salieron mal porque se manchó la tinta o alguna cosa por el estilo, o quedó borroneada alguna hoja o alguna se pegó, pero esos serían los distintos alelos, las distintas variables que puede haber, pero este libro sería un cromosoma con todas sus recetas, es decir, con todos los genes que hay adentro de este cromosoma, ordenados siempre de la misma manera. Si nosotros vamos a la librería y vemos varios libritos puestos uno al lado del otro, lo que esperamos encontrar es que todos tengan las mismas recetas ordenadas de la misma manera. Por ahí tenemos mala suerte y agarramos un ejemplar que salió fallado con alguna mancha, un alelo nulo para alguna de las recetas. ¿Se entiende? Entonces, los autosomas van a tener siempre los mismos genes ordenados de la misma manera. Y los sexuales también. Lo que pasa es que hay diferencia entre los X y los Y, o Z y W. Ahora lo vamos a ver. Y esos alelos, y esos genes que van a estar ordenados de una determinada manera, podemos decir que tienen una dirección. Nosotros sabemos siempre, para una especie determinada, para este caso, por ejemplo, que la característica para orejas con o sin pelo va a estar siempre en estos marcianos ubicados en el cromosoma 2, en esta ubicación particular, en este locus, en esta dirección, salvo que hubiera una mutación a nivel cromosómico. Locus, plural loci, son lugares.